Javier Ontoria. Es director en la actualidad desde 2019 del Museo Patio Herreriano, que es una institución que me parece muy singular en el panorama de nuestro país, puesto que reúne y gestiona y exhibe una colección que es Fundación de Arte Contemporánea, de unas 900, más de 900 piezas, que se conformó con las colecciones de diferentes empresas, algunas de ellas como Acciona o como Ebroforum o como alguna bodega importante de la tierra como es Vega Sicilia, y en ese sentido tiene una gran particularidad, junto a la manera de seleccionar y de realizar exposiciones tanto con sus fondos como con los de otros artistas que dialogan con sus colecciones. Así que sin más les dejo con Javier Ontoria. Le agradezco también que haya querido estar hoy con nosotros y bueno, muchísimas gracias. Luego tendremos tiempo para el debate o las preguntas o para entablar un enriquecedor diálogo con él. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo me oís? Barquito de papel. ¿Se oye? ¿Sí? Mil gracias, Lourdes, por tu presentación. Es un enorme lujo estar aquí. La verdad es que, bueno, museos hermanos y con todo el cariño, la verdad, con mucho diálogo por medio, ¿verdad? Y bueno, un gusto. Muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias a todos por asistir, a todas y a todos. El patio herreriano es un asunto, la verdad. Es un asunto en términos de, bueno, de una cierta singularidad en muchos aspectos institucionales. Por lo general es un museo que es municipal, es un museo que pertenece al Ayuntamiento de Valladolid, pero tiene una escala que, bueno, que trasciende esa idea de sala municipal que todos podríamos conocer, ¿no? Se articula en torno a los espacios que fueron en su día el antiguo monasterio de San Benito el Real, que veis aquí. Esta es la iglesia hoy, esta es la iglesia entonces. Como veis, le faltan un par de cuerpos ahí arriba. Se cayeron, quién sabe cómo, porque todo lo que permanece es pura leyenda. Las leyendas son bastante divertidas, la verdad. Algunos dicen que por la calle que sube por ahí vivía un noble que decía: oye, no me da nada el sol aquí, ¿no podemos hacer algo? Otros dicen que hubo un incendio enorme y las campanas de repente empezaron a derretirse y empezó a llover plomo, tal, todo muy trufado de un caudal poético importante, ¿no? Total, que por ponernos en una suerte de origen podríamos remontarnos al año 1987, que es un momento en el que una serie de empresarios españoles con un nivel de altruismo excepcional, con muchas ganas de hacer país un poco a través del mecenazgo y de la cultura, deciden juntarse. 87, ya sabéis que, bueno, vamos recuperando la democracia, tal. Se juntan unos cuantos y dicen: ¿por qué no vamos haciendo unos fondos de arte contemporáneo? ¿Por qué no nos juntamos unos cuantos y empezamos a poner un poco de dinero y nos hacemos rodear de una serie de historiadores que puedan presentarnos un poco, pues, el mejor arte que pueda haber por ahí en España? Todo esto viene liderado un poco por gente como Julián Trincado, fundador y responsable de Gas Natural, hoy Naturgy; José Lladó, responsable en su momento porque murió hace 2 años, responsable en su momento de Técnicas Reunidas, que es la empresa que hoy lidera un poco todo este conjunto. Total, que efectivamente, pues, hacen grupo, hacen piña, se rodean de gente como Valeriano Bozal, como Julián Gallego, como Antonio Moret Correa, como Simón Marchanfiz,
en última instancia ya aparece María de Corral, y todos juntos, pues bueno, pues van comprando las mejores obras de los mejores artistas en sus mejores momentos, porque la realidad, y sin tratar de, o queriéndonos sonar del todo petulante, la colección es maravillosa. Y es una colección que se va fraguando un poco, pues más o menos en paralelo a la colección de los amigos del Reina Sofía, luego se desgaja un poco la cosa, y llegado el momento empiezan a negociar con diferentes ayuntamientos y diferentes municipalidades hasta que llegan a Valladolid, y en el año 2000 se llega a un acuerdo con el Consistorio de Valladolid por el cual este cede un espacio para que esta colección maravillosa tenga un lugar, y ese lugar es lo que veis aquí, que no es poca cosa. Un antiguo monasterio benedictino, arquitectura fría, sobria, recia, castellana, la cosa renacentista un poco más canónica que pueda haber, ¿verdad? Total, que este año celebramos los 25 años desde que este acuerdo se fragua y por el cual esta colección permanece en el Museo Patio Herreriano y da sentido al museo. Tres patios, no sé si lo veis así. Patio de San Benito, patio de novicios, patio de los Reyes. Patio de los Reyes, ¿por qué? Porque hay una escultura, que es esta, que aparece ahí. Y cuando digo aparece ahí es que aparece literalmente, cae ahí, ¿no? Se conoce que era una escultura que iba a tener, bueno, pues que iba a tener o ocupar un lugar en la ciudad. Finalmente, pues por alguna razón, esta estatua no pudo estar en este lugar que estaba inicialmente pensado y se decidió que se podría poner en el Museo Patio Herreriano, cuando este todavía no era museo, porque el museo arranca su andadura en el año 2002. Y aquí las tenemos. Y, bueno, despierta reacciones pues bastante divertidas muchas veces, otras, pues bueno, pero vamos, que no es la típica escultura que uno esperaría encontrar en un museo de arte contemporáneo, ¿no? Y esta es una de las singularidades importantes, o bueno, una de las cosas un poco distintivas que tiene este museo, porque bueno, porque los Reyes presiden un patio que es realmente un patio excepcional, ¿no? Veis, hay una arquitectura que es realmente grandiosa. Este es el espacio que todo el mundo quiere en Valladolid. Y esto un poco sotoboche, a pesar de la cámara, pues quién pensaría que este espacio iba a estar destinado al arte contemporáneo, ¿no? Cuando todo el mundo quiere estar aquí, quiere hacer sus eventos, quiere hacer sus cosas, ¿no? Pero bueno, ahí estamos luchando porque esto siga siendo un museo de arte contemporáneo y vamos a ver cómo nos va. Patio de novicios, que era el segundo patio que teníamos a la derecha del Patio de los Reyes, un lugar en el que bueno, pues hacemos bastantes actividades. Es un lugar realmente delicioso ese. Y esto un poco como introducción del lugar que ocupamos. Está un pelín de espaldas a la ciudad, está de cara al río, pero es que el río está un pelín descentrado. Está muy cerca del Museo Nacional de Escultura, que es un lugar lógicamente conocidísimo. Lo llaman siempre el Prado de la Escultura. Escultura dedicada fundamentalmente a la tradición renacentista y barroca. Y juntos, pues bueno, consideramos que tenemos, pues bueno, que aportamos mucho a una ciudad de 300.000 habitantes con dos museos más o menos de escala nacional. El de escultura, lógicamente, es un museo nacional, pero nosotros somos un museo municipal. Yo me invento que tenemos una escala nacional. Por tamaño y por colección sí que es cierto que tenemos un museo de escala nacional, pero lo cierto es que es un museo de escala municipal con las limitaciones que todo museo de escala municipal tiene. Dicho esto, querría contaros otra de las singularidades tremendas, y esto ya sí que lo digo con toda la rotundidad, de nuestro museo.
todos estos asesores empiezan a comprar todo lo mejor que os he dicho que compraban. ¿Sí? ¿Hola? ¿Mejor? Todos estos asesores maravillosos que se dedicaron a comprar lo que al final fueron 1.200 obras de arte español maravillosos, pues bueno, pues como os decía antes, realmente atinaron muchísimo porque bueno, fue una colección cuando todavía entonces no se hablaba del comisariado y del tipo de coherencia que uno quiere otorgarle a un programa expositivo ni nada de esto. Como eran unos historiadores fabulosos, realmente pues fueron precursores de lo que hoy llamamos comisariar o tratar de hacer las cosas con cierto sentido en términos de, ¿no?, de contenido y de poder establecer relatos y poder contar historias. Y de alguna manera estos 5 grandes historiadores encontraron lo mejor. Lo mejor fundamentalmente en el ámbito de la vanguardia, porque lo que se dice por lo general es que nuestra colección es la colección más importante de España, o la segunda quizá más importante de España, después de lógicamente la de Reina Sofía, en el ámbito que va desde el año 1915 hasta el año 1955. Entonces, hay una primera vanguardia realmente excepcional, ¿no? Total, que de repente andaban estos historiadores por ahí, se fijaron en la figura de Ángel Ferrand, que era una figura que en los años 80 pues tampoco era demasiado conocida. Y hoy Ángel Ferrand, al menos yo pensaría que es no solamente un escultor fabuloso, que todo el mundo le conoce por su faceta escultórica, sino que era un dibujante también realmente extraordinario y sobre todo un pedagogo maravilloso. Y todo lo que él hizo en el ámbito de la enseñanza, con todo lo que él planteó para la Escuela del Mar en Barcelona, que fue una cosa de una belleza realmente tremenda. O sea, me refiero, qué forma tan bonita de concebir la pedagogía artística, qué forma tan sana y que, o sea, cuando digo que es realmente estremecedor el modo en que abordaba la educación artística, realmente es que lo era. Total, que llegaron estos historiadores, asesores de compra, y encontraron a Ángel Ferrand o a sus herederos en Valladolid, precisamente, o entre Valladolid y Madrid. De hecho, hoy los que quedan y a quienes conocemos están en Valladolid. Y le compraron pues 35 esculturas de primerísimo nivel, le compraron 400 dibujos maravillosos, y de repente había una maleta por ahí rondando, algo así, una cosa negra, y decían, ¿y eso qué es? Pues nada, el tío Ángel, que estaba todo el día por ahí con la maleta de acá para allá. Y entonces se abre la maleta y efectivamente ahí estaban toda la correspondencia, todas las cartas, todos los papeles de pedagogía, una cosa absolutamente maravillosa que hoy configura y constituye el archivo Ferrand que tenemos nosotros en casa y que es una cosa que, bueno, pues que la gente viene a estudiar y la gente viene a, ¿no? Y entonces, digamos que de Ángel Ferrand pues hemos querido hacer una especie de emblema, ¿no? Como si Ángel Ferrand fuera alguien quien pudiera encarnar un poco el espíritu que quiere de alguna manera fraguar el Museo Patio Herreriano, ¿no? Y de Ángel Ferrand hemos recientemente hecho exposiciones para ver de qué manera se puede uno acercar desde lo expositivo a una forma de entender y de percibir la educación artística. ¿Y qué hicimos? Servirnos, por ejemplo, en el año 2019, de la obra de Antonio Ballester Moreno, que es un artista que probablemente conozcáis, más bien pintor, muy interesado también en la pedagogía, muy interesado en Ferrand. Y bueno, para que os hagáis una idea, lo primero que hice según llegué al Patio Herreriano fue llamarle, sabiendo que podría interesarle todo lo que podría ver aquí y sabiendo que de todo este material podría sacar y podría hacer algo interesante en lo expositivo, ¿no? Total, que le llamo. Y de repente dice, ¿tú sabías, Javier, que Ángel Ferrand en el año 35
hizo una cosa que se llamaba los arsintes. Arsintes es una palabra que mezcla arte y síntesis, y que eran unos papelitos así como de cartón, muy poquita cosa, que bueno, él en sus clases pues se lo daba a los chavales y chavalas, y ellos pues podían de alguna forma pues crear figuras para tratar de eludir lo de la copia del natural y lo de la copia del modelo, que era, él consideraba, una cosa completamente caduca, ¿no? O sea, copiar un desnudo o copiar un objeto o cualquier cosa de estas, a Ferran le parecía como, no sé, let's move on, ¿no? Pasemos a otro plano, ¿no? E invitaba a los chavales y chavalas a que con estas figuritas de cartón completamente precarias, de repente, pues bueno, pues que pudieran hacer otras figuras que, bueno, estos son los arsintes. Nada, papelitos pintados con los que los niños y niñas pues podían ir montando esto, ¿no? Todos estos arsintes se constituían o se configuraban en torno a 4 grupos: ánfora, grotesco, armazón y maniquí. Así se llamaban los 4 grupos de estos papelitos con los que tú podrías, ¿no?, inventarte un mundo nuevo de alguna forma, ¿no? Porque si tú copias el natural, estás emulando lo que ya hay, ¿no? Entonces, a Ferran le gustaba mucho que inventáramos, porque es que hay que inventar, porque en el arte hay que inventar. Está un poco borrosa esta imagen, pero bueno, veis como él alentaba a los chicos y chicas a que, bueno, pues que hicieran dibujitos partiendo un poco pues de estas cosas, ¿no? Bueno. ¿Veis estas imágenes? ¿Veis, por ejemplo, esta? ¿Veis esa de arriba allí, verdad? Lo que hicimos es crear una museografía en la que todo lo que fuera a ser dispuesto en la sala partiera de esta idea de los arsintes y de las formas de los arsintes, ¿no? Reconocéis las formas que os he enseñado antes, ¿verdad? Con los plintos de madera que hicimos súper precarios con un carpintero de Valladolid encantador. Y en fin, dijimos, o sea, una especie de tautología, ¿no? Un poco, pues vamos a contar lo que queremos contar desde lo que queremos contar, ¿no? Total, que esto, que está feo que lo diga, pero creo que es uno de los grandes hitos del museo recientemente, porque nos salió bastante bien, la verdad. Veis que no son los típicos plintos al uso que uno ve por ahí en... Total, que sobre estos plintos Antonio Ballester dispuso todo este material que él habitualmente hacía también con muchos talleres con niños que él siempre hace, y de alguna manera pues quería emular el espíritu de Ángel Ferrand a través un poco de su propio método, ¿no? Esta fue la segunda exposición que hicimos en 2019. Todos los muros cubiertos de serigrafías, todos los papeles de Ferrand, de repente, como ahí al fondo veis en la pared del fondo, ¿verdad? Como si estuvieran llevados por una brizna de aire, ¿verdad? Todas las cerámicas, a Ferrand le encantaba la cerámica también, y todas esas vasijas y todos esos cuencos los hacía Antonio Ballester con los niños también, ¿no? Entonces, de alguna forma, pues, ayer y hoy, ¿no?, mezclados, ¿no?, en un mismo espacio, ¿no? Y bueno, fue una exposición que yo quiero pensar que, de alguna manera, pues, ofrecía un poco lo que queríamos contar a partir de sacar o de poner en valor un poco pues cuáles son nuestros emblemas, ¿no? Porque nuestros emblemas son efectivamente la colección y efectivamente nuestro espacio. Os he dejado de contar antes un poco la distribución de la arquitectura, porque el tema de la capilla es una cosa de la que ahora os hablaré. Esa, por ejemplo, es la mujer de circo, lo que veis ahí. 2 dibujos de Ferrand, un zócalo de cuadros de árboles de Antonio Ballester, una cosa completamente mironiana, ahí a la izquierda, ¿verdad? Mucha referencia por ahí metida, ¿no?
aquí el tema de la autoría y el tema del ser artista y mi obra única y no sé qué, imaginaos, o sea, le daba completamente igual, ¿no? Aquí tenemos La Escolar, un relieve maravilloso de Ángel Ferrand, y dijimos, ¿creéis que nos van a matar si de repente ponemos un burrito hecho por un niño de 4 años junto al relieve maravilloso de Ángel Ferrand? ¿Nos van a sacar a gorrazos de aquí o algo así? Pero bueno, decidimos jugárnosla y bueno, creíamos que podríamos de alguna forma satisfacer el espíritu de uno y de otro, ¿no? Total, que llega 2002 y en 2002 se cumplían 20 años de la creación del museo, porque esto del 87, que es cuando se inicia la colección, pues bueno, pues marcó una efeméride también ese mismo año, porque se cumplían 35 años de entonces, pero esta exposición de Universo Ferrand quiso ser una forma de celebrar el 20 aniversario de nuestro museo a partir un poco de quien consideramos pues nuestro máximo emblema, ¿no? Esto lo hicimos con Irene García Chacón, que es una comisaria estupenda que cogió una plaza en Valladolid en la universidad y nos acaba de dejar porque se ha vuelto a Madrid y nos ha hecho una faena terrible. Pero bueno, era una persona que siempre queríamos tener cerca. Y bueno, hizo una exposición dedicada a Ferrand que creo que también tiene una singularidad interesante. Veis, por ejemplo, estos plintos igual los recordáis de la exposición anterior que os he comentado. Los pintamos de gris y de alguna forma los reactivamos, ¿no? Entonces ponemos a Ferrand un poco en el centro de todo un universo, porque lo que le pasaba a Ferrand y lo que le daba muchísima solidez y muchísima singularidad a Ángel Ferrand es que era un tipo muy, muy social. Era un tipo que fue enormemente relevante en todas las décadas en las que estuvo activo. Él arrancó en Barcelona, pasó mucho tiempo en Galicia también en Madrid, y fue tan querido por todos y fue tan importante para tanta gente durante tanto tiempo que realmente pues bueno, pues creó una especie de universo en torno a sí, que es lo que nos impulsó a llamar la colección o la exposición, lo que nos impulsó a llamarla Universo Ferrand, un universo del que él era el núcleo, del que él era el centro. Él fue muy amigo de Eudald Serra, fijaos ese torso de mármol maravilloso. Conoció muchísimo a Maruja Mayo, veis el perfil famosísimo de Maruja Mayo que también forma parte de nuestra colección. Y de alguna manera pues nos salió una exposición que, bueno, muy ¿cómo se dice? Aglutinada en torno al color gris, que era un color que, como veis aquí, Ángel Ferrand utilizaba muchísimo para fotografiar sus esculturas. Es muy famoso Medardo Rosso, seguro que lo habéis visto en Málaga alguna vez. Hay muchísimos autores que, bueno, pues que prestaron una atención importantísima a la relación entre la escultura y la fotografía, y Ángel Ferrand fue uno de esos. Y Ángel Ferrand siempre utilizaba un gris como fondo para estas esculturas, de modo que el gris ferrantiano, de alguna manera, pues se convirtió en el color corporativo de la exposición y lo que daba unidad a la exposición, ¿no? Aquí tenéis, veis que reunimos de nuevo los arsintes que os he enseñado antes en la anterior exposición, tan colorida, ¿verdad? Y está un poco tan, bueno, más grisácea, ¿verdad? Cuadros de Santiago Lagunas, de Óscar Domínguez. Una relación maravillosa entre la maternidad de Corcho de Ángel Ferrand y la maternidad hueca de Pablo Gargallo. Esto es un homenaje a Eugenio Carmona, a quien todos conocéis, porque este fue la forma de montarla hace 1000 años, bueno, 1000 no, pero 18 así. En la primera presentación de la colección que se hizo, los juntó en una misma vitrina y de alguna forma pues queríamos hacer un poco el guiño, porque le quedó muy bien, ¿no? La serie Venecia, maravillosa, del año 60 de Ferrand, en fin. Salió una expo que, bueno, tenía tanto de homenaje como de, pues bueno, de reivindicación y de puesta en valor de un artista que consideramos todos muy esencial, ¿no? Total, que tenemos esta colección, que siempre está presente. Perdón, matizo. No es una colección que esté expuesta permanentemente, sino que siempre está presente, vista desde diferentes ópticas. ¿Bien?
aquí pasa una cosa que supongo que Lourdes conocerá, y es que, bueno, si tú tienes una colección permanente, la gente te viene una vez y a lo mejor no vuelve, ¿no? Si tú tienes una colección que estás constantemente montando y revisando y a la que estás dando o arrojando diferente luz periódicamente, pues bueno, pues la gente va viendo que, bueno, pues que el carácter de las obras de arte pues es muy poliédrico y es muy abierto y es muy, ¿no? Hay una obra que puede contar muchísimas cosas a la vez, ¿no? Cosa que si tienes una colección permanente, pues a lo mejor estás un poquito más maniatado, porque le estás dando un discurso o arroja luz insuficiente sobre sí misma, ¿no? O desde sí misma. Total, que lo que hacemos es hacer expos anuales desde muy diferentes perspectivas, con mayor y menor éxito, como es lógico. A ver dónde tiene, que llego. Como por ejemplo, esto que hicimos el año pasado, y que fue esas típicas locuritas que de cuando en cuando se le ocurren en un equipo curatorial y que acaban más o menos funcionando, ¿no? Turno de réplica. Turno de réplica es una exposición genérica, es un título genérico, es un título que se viene repitiendo. Tuvo una primera entrega que tenía el segundo epígrafe de construcción-composición y tuvo este segundo epígrafe cuestión de piel en la exposición que realizamos el año pasado y en la que quisimos poner en relación a toda la historia informalista de nuestro país, porque la colección tiene unos cuadros del informalismo realmente epatantes, ya sea de Manolo Millares, de Luis Feito, de Alberto Greco, de Manolo Rivera, en fin, de todo quien pasó por el informalismo, porque hay muchos artistas que conocemos solamente por el informalismo, pero bueno, el informalismo fue un tren al que la gente se iba subiendo, pues porque había que subirse, ¿no? O sea, realmente, ¿qué se lleva hoy? Pues habrá que hacer lo que la gente hace, ¿no? No sé, que esto pasa hoy también muchísimo, vamos, hoy pasa demasiado, pero durante los años 50 y 60, ya al margen del paso, pues había mucha gente, por ejemplo, Josep Guinovart, que es un artista conocidísimo porque tenía una pintura de muy claro acento social en los años 40, de corte figurativo y tal, pues bueno, pues de repente llega el informalismo y dice, bueno, pues me voy a subir a este vagón a ver qué me sale. Y le salió un cuadrazo increíble que la colección compró, porque era efectivamente increíble, aunque él no fuera el epítome del informalismo, ¿no? Entonces, bueno, estas cosas pasan, ¿no? Total, que por ejemplo, Francesc Ferreras. Yo antes de llegar al Patio Lariano no tenía ni idea de quién era Francesc Ferreras. Un artista catalán, bueno, pues no tan conocido como Tapias, no tan conocido como, pues como toda la gente de Dau al Set, que empezaba un poco con todo el tema de la materia y de la vanguardia, ¿verdad? O la segunda vanguardia. Por supuesto, Mónica Planas, que es la artista a la que yo invité a que dialogara con Francesc Ferreras, tampoco tenía ni idea de quién era Francesc Ferreras, ¿no? Y esto ha pasado mucho y esto también es muy bonito, ¿no? Porque tú, bueno, presentas a artistas históricos a artistas jóvenes pujantes hoy, ¿no? Y de repente, bueno, pues se crea ahí un diálogo y... O sea, la cantidad de veces que nos ha pasado en plan, joder, qué guay, que de repente hemos encontrado a este artista, que es que no tenía ni idea, joder, qué bueno que me lo has enseñado, ¿sabes? Y de repente pues surge un diálogo maravilloso ahí, ¿no? Veis que son unas formas de escayola, sucias, grasientas, aposta, dispuestas sobre sillas, porque son las sillas en las que se hicieron las esculturas. ¿Qué idea tenemos de los artistas informalistas? Artistas enloquecidos en su estudio con su propia obra, sin hablar con nadie, más solos que la una, más, ¿no? Más tíos que nada, más, ¿no? ¿Cómo han sido hechas estas esculturas? En estas sillas se juntaban 2 y 3 chicas, juntaban sus piernas, juntaban sus rodillas, escayolaban todo, guarreaban todo lo más que podían y salían estas formas que se disponen en las sillas que veis, que es donde se hicieron. Y todo ello en relación con el artista a quien nosotros le proponemos que interpelen,
pero a quienes ellas denuestan, ¿no? Por lo general, ¿no? Entonces, este es un buen ejemplo de cómo, bueno, pues cómo el museo propone el museo propone diálogos, ¿no? Más o menos previstos, por lo general más bien imprevistos, ¿no? La gente se suele quedar un poco a cuadros, en plan, pero Javier, ¿seguro que quieres ponerme con este o esta? Probemos a ver, ¿no? ¿Qué pasa? Ese cuadro que está ahí puesto, que parece que está ahí muerto de risa, este es el cuadro de Josep Guinovart, que os decía que Josep Guinovart venía de otro sitio completamente, ¿no? Esta es una de las cosas que pasan muchas veces. Nosotros, pues bueno, tenemos un espacio muy grande, pero bueno, también tenemos alguna limitación espacial. Es un cuadro que mide 2,90. 2,90, pues bueno, a ver, pues la sala era más bien chata. ¿Qué hacemos para que nos quepa? Porque ese cuadro tenía que ir ahí sí o sí. Pues lo ponemos en el margen completamente y en vez de ser un cuadro inscrito en arquitectura, lo convertimos en arquitectura en sí mismo. De modo que parezca que es una fotografía en una página, ¿no? Y ya cabe. Si lo pones en el centro, no cabe, ¿verdad? Así que ahí pusimos a Josep Guinovart junto a Rubén Grillo. Rubén Grillo, un artista gallego del 84. ¿Quién podría pensar que se puede tender un puente entre los dos artistas, ¿no? De fondo, tú mirabas a Guinovart aquí y de repente veías al fondo del todo un Lucio Muñoz. Y entonces ibas atando cabos, ¿no? Porque Lucio Muñoz y Josep Guinovart sí que coincidieron, ¿no? ¿A quién tenemos aquí? Manolo Millares, una arpillera de Manolo Millares increíble que tiene la colección. Yo cuando hablo en público trato de decir siempre que tiene la colección y no decir que tenemos, porque es que la colección no es nuestra. La colección es de estos socios que decíamos antes, que muy altruistamente montaron todos estos fondos maravillosos y que fueron depositados a través del acuerdo que se teje con el Ayuntamiento de Valladolid para que estén depositados en el patio herreriano, pero no es una colección pública. Yo me invento que es pública y hago alarde de lo público todo el rato, tal, pero miento, ¿no? Entonces, bueno, esta pieza de estos socios, que es de Millares en concreto, entra en relación aquí directamente con una artista catalana estupenda llamada Lara Fluxà, quien probablemente, pues no sé si sabía quién era Manolo Millares, pero de alguna forma, pues la relación cromática, la relación de la forma, de alguna manera, pues podía abrir un camino de comprensión que la gente, bueno, la gente iba entendiendo y la gente iba... No sé qué sabría Alfredo Rodríguez, este artista que trabaja con la fotografía en Madrid, convirtiéndola en escultura, juntando fotografía, solidificándola con resinas, inscribiéndola en chasis de motos. ¿Qué sabría de la relación entre Alberto Greco? ¿Qué sabría? Bueno, a ver, en este caso Alfredo Rodríguez sí que admiraba a Manolo Millares, pero veis un poco la relación formal un poco que se puede tejer entre artistas de 50 años de diferencia, ¿no? Esto casi es como hasta obvio, ¿no? Es como... Vamos, esta se la quedaba francamente bien. Es la forma un poco de dar movimiento a la colección y que la colección no sea siempre la misma, ¿no? Porque... Fijaos aquí. O sea, ¿qué te permite una colección de estas características? El segundo cuadro de la izquierda, desde la derecha, ese cuadro es el que pertenece a la colección. Bien. Ese cuadro se muestra en la galería Juana Mordó en el año 89 junto con el resto de cuadros que no son nuestros. Uno es de Helga de Alvear, otro es de la galería Michael Hassenklaver de Múnich y otro es de la Diputación de Guipúzcoa. Hacemos una labor de research y de buscar y de a ver dónde están todas estas cosas, tal. Tratamos de montar de nuevo esa exposición que se hizo en Juana Mordó hace 1000 años. No sé por qué, bueno, imaginaos, el cuadro del Múnich, que es el del fondo del todo. Es que yo cuando hago la primera llamada digo, o sea, ¿por qué estoy, o sea, qué forma de perder el tiempo? O sea, es que a saber dónde está ese cuadro.
a saber si existe la galería, no sé qué. Ay, pues sí, pues aquí lo tenemos abajo. Y de eso que te quedas como... Total, que te lo montas como puedes para poder hallar un transporte combinado que te pueda pasar por Múnich, te pueda dejar en Valladolid el cuadro, tal, y de alguna forma, pues, montar de nuevo aquella exposición tan célebre en la que Darío Villalba pues mostró un poco lo mejor de sí, porque estos cuadros de Darío Villalba son realmente fastuosos. ¿Y qué hacemos además? Los ponemos en relación con una artista también vasca, porque Darío Villalba era donostiarra, y la ponemos en relación con Sacha Jauregui, que como veis, bueno, pues tiene un discurso más o menos similar, ¿no? Un trasvase entre lo fotográfico y lo material notable. Una artista vasca que no puede jamás dejar de lado la escultura, que es de lo que beben todos los artistas vascos, como sabéis. Y bueno, pues de alguna manera, pues si tú mirabas a través de esta pieza de Sacha Jauregui y mirabas a Darío Villalba detrás, decías, algo pasa, ¿no? Otra exposición que hemos hecho de colección, interesante, fíjate, casualmente, otra vez Darío Villalba, en otro registro completamente distinto en el centro. Con un torso de Chillida maravilloso, con Maruja Mayo de nuevo, pero otra vez otro perfil, con todos esos dibujos de cabezas de Ángel Ferrand, estos volúmenes llenos en contraste con ese vacío de Oteiza. Lógicamente Oteiza es conocido por el vacío y por su exploración del vacío, ¿no? De alguna manera, pues bueno, Moisés Villelia, Cristina Iglesias, ¿cómo perderle el miedo a lo que uno espera encontrar en una lectura de una colección o en una lectura de la historia del arte de nuestro tiempo, ¿no? ¿Por qué no jugársela y atreverse con nuevos relatos, aunque te equivoques, aunque estés patinando constantemente, que nos pasa todo el rato, ¿no? Es excesivamente obvio pensar que estas cabezas, estos volúmenes de Ferrand pueden tener una relación con el vacío de Oteiza, simplemente por ser antónimos. Miren esto. Porque luego digan de Braque, de Picasso, 3 cuadros fabulosos de Moreno Villa, exiliado en México, cubismo de manual, ¿verdad? Adolfo Schlosser, artista ya posterior, coqueteando con artistas de vanguardia catalanes. Hay una cosa que es una especie de tiranía también terrible, que es el hecho de tener que estar conmemorando cosas todo el tiempo, ¿no? Ya uno de repente piensa que es un artista de efemérides, un comisario de efemérides, porque todos los años hay algo que celebrar de alguna manera, ¿no? En el año 2022 se cumplían 25 años, o 35 años, perdón, de la forja de esta colección, y apelamos a ese origen para ver un poco cuál era el ambiente artístico en España cuando esa colección empezó a fraguarse, ¿no? Y bueno, pues estos 3 cuadros que veis aquí, que parecen hermanos, pues son de Manolo Salinas, de Alfonso Albacete y de José Guerrero, ¿no? Artistas, bueno, que podríamos inscribir en un terreno más o menos común, ¿no? Junto con una escultura del gallego Jorge Barbie, que pensábamos que, bueno, un Claramunt increíble ahí de fondo. De verdad que parece un poco pesado, pero es que es todo bueno. Es que en la colección realmente es que es todo muy notable, ¿no? Vados, Ángeles Marco, Pepe Spaliu, Eva Lotz. Teixidor, Elena Sins, Pello Irazu. Anda. Parreño. Conoceréis a Parreño, José María, ¿verdad? Ya habéis visto que el torso de Eudald Serra de mármol que os he enseñado antes en otro contexto completamente distinto, todo grisáceo alrededor, en la exposición de Ferrand, pues bueno, se repite aquí. Porque Parreño, que me decía todo el tiempo, por favor Javier, déjame tocarlo, anda. O sea, es que necesito darle una palmadita a ese torso.
A José María Perreño le pedimos una exposición porque queríamos un comisario que fuera poeta y queríamos desvincularnos del típico relato de siempre y queríamos que nos hiciera una persona, bueno, pues que no fuera tan, dentro de que es un crítico de arte súper conocido y de que es un profesor de historia del arte también muy reconocido y muy querido. Total, que le pedimos una exposición. Y entonces él se arranca con una exposición sobre, bueno, ya el título dice mucho, la colección después del acontecimiento. Él pensaba que más pronto que tarde se iba a dar un acontecimiento, se iba a dar una especie de cataclismo bestial por el cual las civilizaciones, tal y como las conocíamos, pues se iban a ir al traste y que todo empezaría de nuevo de otra forma, quién sabe de qué forma, pero nueva, o al menos desconocida. Total, que esto lo inauguramos un 19 de febrero del año 2020. Y ya sabéis lo que pasó 3 semanas después. Lockdown, todo el mundo para casa. Y entonces, nosotros teníamos entonces, bueno, pues un alcalde y una concejala de cultura que eran muy posibilistas y que eran muy tal. Y entonces Valladolid fue de las primeras ciudades que abrió. Y de repente, pues nos encontramos, abrimos el museo y nos encontramos una exposición que dice la colección después del acontecimiento. Y entonces, y claro, la gente decía, sois unos gafes terribles. Otros decían, joder, pero qué capacidad anticipatoria más increíble, tal. Y lo cierto es que todo de lo que hablaba Parreño, o sea, es que ese cataclismo se dio, ¿no? Y entonces, bueno, y además es que lo hizo de una forma muy divertida porque, bueno, pues pintó las salas no del típico color que está muy de moda pintar las salas, ¿no? De darle un fondo así un poco, pues bueno, que no sea necesariamente neutro, pero que tenga un punto, ¿no? A ver, este es un azul muy chillón, ¿no? Entonces, bueno, hubo un crítico de arte luego, Javier Arnaldo, que decía, estos colores están puestos pensando en la emergencia, o sea, son colores de verdad de emergencia, ¿no? Y lo veis aquí, es que no son colores cualquiera, ¿verdad? Esta se la quedaba súper bien con el equipo 57, con Oteiza, con Barbadillo, con Madoz. Total que, claro, la gente alucinaba, ¿no? ¿Lo sabíais o qué? Total que, bueno, todo esto para contaros un poco, pues, esa idea un poco de ese anhelo de versatilidad que le queremos dar a la cosa, ¿no? Y que no sea siempre y que no sea la misma exposición. Lo que pasa es que, claro, esto da una trabajera de mucho cuidado, ¿eh? No creáis. Y entonces, bueno, eso, este Jordi Colomer maravilloso, con un José María Lazcano, o sea, gente de su padre y de su madre, ¿sabes? Que, no, que en principio jamás esperarías ver juntos, ¿no? Vale. Total, que bueno, la colección lógicamente es el alma del museo y a ella nos debemos y estamos trabajándola constantemente, pero resulta que es que tenemos un espacio muy muy grande. Y esto nos permite, pues de alguna manera, pues tocar muchos temas y realmente, pues bueno, si somos un museo de arte contemporáneo, tenemos que estar testando y tenemos que estar todo el rato, pues viendo un poco, pues qué pasa en torno a nosotros, ¿no? Entonces, vivimos en Valladolid, bien, una ciudad de 300.000 habitantes, con toda la historia que todos sabéis, con un AVE que te pone en Madrid en 1 hora, o sea que es una periferia relativa, porque realmente, bueno, se llega muy bien. Pero está en el centro de Castilla, que es la España vaciada, esta palabra terrible, que estamos todos hartos de ella, ¿no? Y de alguna manera, pues bueno, pues temas como el territorio, temas como la historia, pues bueno, pues son cosas que se han ido dando y son temas que nos gusta mucho tratar porque son una realidad ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, no os he presentado la capilla de los Condes de Fuensaldaña todavía, pero esta es la capilla de los Condes de Fuensaldaña, que es
bueno, pues el espacio más emblemático, y es un espacio que yo creo que nos significa mucho, ¿no? Es un espacio que está maravillosamente restaurado por un tipo llamado Juan Carlos Arnuncio, que es un arquitecto vallesoletano formado en Pamplona, catedrático de la ETSA en Madrid, de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, un tío con un prestigio incuestionable y una persona que no tuvo el típico tic del típico arquitecto que quiere dejar su huella y que le da igual lo que vaya a ocurrir en ese edificio que él realiza, ¿no? Y que al final acaba siendo completamente imposible para mostrar arte, que es de lo que se trataba, ¿no? Aquí Juan Carlos Arnuncio lo que hace es preservar de una manera muy nítida y muy notable la idea de ruina, porque eso lógicamente es una ruina, y veis que toda la zona blanca de arriba pues no se acaba de imponer de una forma opresiva, ni mucho menos, ¿no? Y realmente quienes conozcáis el lugar y quienes hayáis estado dentro, realmente lo que tiene es una proporción asombrosa, y realmente es un lugar muy grato en el que estar, porque realmente está divinamente hecho, y ya no solo porque la escala sea magnífica, que bueno, sí es un espacio grande, ¿no? Pero realmente es el sentido de la proporción que el arquitecto le dio lo que lo hace un espacio realmente bellísimo, ¿no? Y es el lugar en el que hacemos proyectos específicos, de modo que pedimos a los artistas que vengan y que piensen el lugar, de modo que puedan luego proponer un proyecto ligado a esos estímulos que en ellos y ellas ha despertado un poco la experiencia del lugar, ya sea desde una perspectiva histórica, como Eva Lotz, ya sea desde una perspectiva perceptiva, lumínica, arquitectónica, lo que sea, ¿no? Y esto fue un poco la primera exposición que hizo Eva Lotz, que se llamaba El reverso de los monumentos y la agonía de las lenguas, ¿no? El reverso de los monumentos, ¿por qué? Pues porque, bueno, porque tenemos que empezar a pensar la noción del monumento y cómo la escultura se liga al monumento, y si realmente tiene sentido que el monumento siga siendo una cosa y un asunto de relevancia, ¿no? Entonces, bueno, ella, que siempre ha jugado mucho con estas formas cónicas, que son muy emblemáticas de su quehacer, pues dispuso estos pigmentos que tienen que ver también con el trabajo, con el quehacer un poco de los trabajadores, con todo, los dispuso formando este eje, ¿no? Luego tengo unas fotos increíbles de la producción que a ver si nos da tiempo a ver, pero de alguna manera pues quería pues pulsar el lugar desde esa perspectiva un poco histórica, ¿no? Creo que no hace falta deciros el follón que fue esto. Así que cada vez que me acuerdo de esto es como... O sea, esto es Breaking Bad total, ¿no? Es como... Este es Cuco, nuestro Cuco. Cuco es el técnico que tenemos, que no forma parte del equipo, pero es un tipo que tiene su negocio en Valladolid. Y todo el mundo, pues cuando conoce a Cuco es en plan, yo quiero trabajar con Cuco siempre, en esta vida y en la siguiente y en la siguiente. Porque es un tipo que siempre tiene soluciones, y en los tiempos que corren, donde la producción es una cosa tan importante, esto ya no va de pintar cuadros o de revelar fotos, esto lógicamente es de, ¿no? O sea, esto se te tiene que ocurrir, ¿no? No sé si a lo mejor visteis la pieza de Eva Lotz que hizo en el Reina Sofía, porque el Reina Sofía nos pidió a Cuco para hacer de nuevo esta pieza que hizo en el Patio Herreriano, y en la retrospectiva de Eva Lotz que tuvo lugar este año pasado en el Reina, pues le llamaron de nuevo para que lo hiciera, ¿no? Bueno, esta foto es de las fotos más bonitas que creo que de Eva Lotz con sus 80 años currándose la pieza. Esto es a lo que llamo producción, es esto básicamente, ¿no? Jacobo Castellano, jienense, formado en Granada, uno de los escultores de la generación de... Bueno, él es del 76, creo, estará en torno a los 50 años. Se le ofrece la posibilidad de visitar la capilla y de empaparse del lugar. Hay una tendencia muy interesante que pasa bastante y que va a seguir pasando a tenor de las visitas recientes que estamos teniendo, y es de vincularse con el Museo Nacional de Escultura.
¿no? Y el Museo Nacional de Escultura es un lugar realmente extraordinario que a todo el mundo le tiene absolutamente fascinado siempre, ¿no? Entonces, bueno, cuando se enseñaba antes la iglesia de San Benito el Real, esa iglesia tan sobria, blanca, que es un poco la que lidera el conjunto monástico de lo que es hoy el patio herreriano, pues resulta que Alonso Berruguete hizo su gran retablo para la iglesia de San Benito el Real. Y con la desamortización, todo salía de las iglesias y salía como salía, porque ahí no había empresas de transporte, no había el feltrero de turno, no había ¿no? Y las cosas salían pues como salían. Entonces, bueno, entre que le gustó muchísimo la historia de esa, bueno, de que el gran retablo de San Benito el Real se fuera al colegio de San Gregorio, que sería luego a la postre el Museo Nacional de Escultura, ¿no? Y todo el accidente que eso traía consigo, lógicamente las cosas no van a llegar en condiciones impecables. De hecho, esculturas maravillosas del barroco, de Gregorio Fernández, por ejemplo, que es uno de los grandes artistas del barroco español, se quedaron por el camino ahí en la calle Capitán Almirante y tiradas muertas de risa. Entonces, bueno, Jacobo lo que hizo es evocar ese accidente y cómo se fragmenta todo ese grandísimo retablo, ¿no? Y cómo se podría presentar hoy esos restos, digamos, de aquel incendio, ¿no? De alguna forma, ¿no? Hay una cosa muy bonita en el Museo Nacional de Escultura, que esto es una audacia tremenda de María Bolaños y de Jesús Urrea, que fueron un poco los quienes dieron la nueva museografía al museo, ¿no? Y es que ese retablo de Berruguete tiene las traseras visibles, ¿no? Cosa que por lo general no ocurre. Entonces tú puedes dar la vuelta y ves que es pues todo maderas, cuñas, todo lo que nos podáis imaginar para que esta gran estructura fuera armada, ¿no? Y todo eso a Jacobo, claro, le vuelve loco, ¿no? Y entonces, bueno, pues hizo todo ¿veis? Este es el retablo, ¿no? O una parte del retablo, que es lo que sedujo sobremanera a Jacobo, ¿no? Y luego en la sala de al lado, porque por lo general la capilla y la sala de al lado son salas que son contiguas y que por lo general nos gusta que los artistas acudan a una y a otra, pues bueno, aquí pues había un aire procesional de alguna manera, ¿no? Ya sabéis que la Semana Santa en Valladolid es gorda. Y bueno, pues veis piezas que podéis de alguna forma vincular con el imaginario, ¿no? Teresa Lanceta, Premio Nacional de Artes Plásticas 2022. Bueno, un artista que por lo general se suele asociar con la tradición del arte textil. Para mí es quedarse un poco corto decir eso, ¿no? Porque realmente para mí es una grandísima historiadora que se sirve del textil para enhebrar su relato, ¿no? Total, que bueno, que está el monasterio de las Huelgas, donde el rey... ¿Qué rey? Enrique VIII y su mujer Leonor de Plantagenet, cuyos restos fueron encontrados ahí, y con toda la parafernalia de textiles. Alfonso VIII, Enrique VIII era el inglés, que pintó Holbein. Exacto. Pues toda esta idea un poco rememora o de alguna forma evoca o acude de nuevo a todos estos textiles que envolvían los féretros de estos monarcas en el monasterio de las Huelgas Reales en Burgos. Teresa Lanceta venía a hacer una gran retrospectiva en el MACBA, en Barcelona, comisariada por Nuria Anguita, y fue una exposición muy ambiciosa que luego fue al IBAM de Valencia, y yo justo tuve la típica mala pata de llamarla cuando la exposición de Valencia acababa de terminar o acababa de inaugurar, algo así. Y básicamente Teresa me dijo, mira, es que no sé ni quién eres ni me importa. Pum, adiós. Estaba agotada de 2 retrospectivas juntas, un montaje súper exigente tanto en Barcelona como en Valencia, total que bueno. Yo siempre digo, mira, a mí estos reveses me los dan todos los días, pero siempre soy muy perseverante y digo, lo que tienes que hacer es venir, es que tengo que lograr traerte para que veas el espacio, porque cuando veas el espacio te va a cambiar el tono, vas a ver. Total,
que efectivamente logro que venga. Entonces nos metemos en el ala del claustro, no sé qué, y de repente se asoma la capilla y dijo, estás loco, me voy, muy grande, ¿qué es esto? No sé qué. Y yo, joder, Teresa. A las 3 semanas me llama, oye, es que he estado leyendo, y es que hay una cosa que es que a lo mejor podría tener cierto interés, porque es que, joder, es que lo del hallazgo del monasterio de las Huelgas Reales, qué interesante, ¿eh? Yo, sí, Teresa, sí, súper interesante, ¿eh? Y entonces, pues bueno, fue trabajando, y en año y medio se montó esta exposición, que era una evocación de todo ese material textil, ¿no? Y que realmente quedó realmente imponente, ¿no? Y son piezas, lo de la capilla, esta es la capilla que os decía antes, bueno, que ya habéis visto en la exposición de Jacobo Castellano, que es la sala contigua, y que en esta sala, por lo general, se muestran piezas que pueden dar contexto a cuanto de nuevo hay en la capilla, ¿no? Entonces, bueno, por lo general son piezas ya hechas, ¿no? Y estas, por ejemplo, son unas piezas que pertenecen a la serie de la alfombra española del siglo XV, y luego al fondo del todo hay otras piezas maravillosas también, que son las de El Paso del Ebro. Todo tiene que ver un poco con la guerra, y todo tiene que ver un poco con el desafecto que tenemos hacia el otro, ¿no? Que es un poco, y es lo que nos hace matarnos los unos a los otros, ¿no? Y que es el leitmotiv esencial a la larga en el trabajo de Teresa Lanceta, por muy textil y por muy todo que veamos, ¿no? Estas cosas pertenecen a una asociación que se llama La Trinchera, que se dedica a recoger elementos y objetos encontrados en la batalla del Ebro. Porque ella, que era profesora en la Massana, en Barcelona, cruzaba el delta del Ebro todas las semanas para ir a dar clase desde Alicante, cogía el tren y se iba a Barcelona y volvía. Y entonces cruzaba siempre el delta, y de ahí nace un poco el proyecto de El Paso del Ebro, que, como sabéis todos, es la guerra que finalmente da por finiquitada la guerra civil, ¿no? Ahora, como veis que estamos hablando un poco de la historia del territorio, no quería dejar, si es que puedo cerrar esto, de hablaros de nuestro ínclito y querido Juan del Junco, que nos acompaña hoy y que tiene ahora mismo una exposición en marcha en la sala 8 del Patio Herreriano, y que apela también a esa idea un poco del territorio y de la historia que tanto nos interesa, ¿no? Yo he de decir que, bueno, es la segunda exposición que hago con Juan del Junco. Es un artista que, bueno, que pertenece un poco a la herencia de la fotografía conceptual, a la que trufa de todo un sentir biográfico y poético. Hola. Y de alguna forma quisimos hacer una nueva serie de trabajo con todas las obras fotográficas que tienen que ver un poco con su relación con las aves, que es un tema que por diferentes cuestiones le ha interesado toda la vida muchísimo. Pero a su vez, lógicamente, había que apelar al lugar, ¿no? Y el lugar es la sala 8, que es un espacio de 200 y pico metros cuadrados, con unos muros altísimos de 4,5 metros, que es un sitio muy generoso y un sitio muy exigente, ¿no? No es una sala cualquiera, ¿no? Total, que después de mucho conversar, hicimos una exposición en la que tratáramos de buscar algunos vínculos con el contexto castellano, con el contexto vallesoletano, y realizó un proyecto que al final tiene mucho de específico, porque realmente se dirige a un espacio que es un terruño del sur de la provincia de Valladolid, donde nació la abuela del artista. Y de alguna manera pues quisimos evocar un poco todo este terruño, toda esta cosa un poco de un espacio sin más,
que no es del todo sin más, por supuesto, porque tiene ese carácter biográfico importante, ¿no? También pocas veces había hecho una pieza, el artista, de semejantes dimensiones y apelando a un lugar que no era el que por lo general se le asocia, porque más bien se le asocian los cielos, ¿no? Pero bueno, produce un trabajo así como muy metódico. Fijaos la sala es realmente generosa. En el que de alguna forma pues vincula muchísimas inquietudes que siempre ha tenido, ¿no? En Valladolid la fotografía también es muy demandada, ha habido una tradición expositiva muy importante durante muchísimas décadas, porque había una sala, se llamaba la Sala de San Benito, en la que se exponía muchísima fotografía y de repente pues se anegó por no sé qué razones y el patio de Herreriano pues asumió esa sala y la gente te pide mucha foto. Entonces dije, ¿queréis foto, eh? Y entonces pensamos que Juan del Junco sería una persona, porque bueno, pues sí que veníamos haciendo mucha fotografía urbana y queríamos darle un sesgo un poquitín diferente y queríamos darle un giro un poco que no fuera la típica fotografía tan clásica y decidimos optar por una opción más conceptual, pero conceptual de corte también poético. O sea que a una cosa también histórica como es la fotografía conceptual se le daba un giro de nuevo, ¿no? Darle un pequeño twist y que esa poesía y esa biografía subvirtiera un poco ese canon, ¿no? No sé si he dicho bien ese último, pero ¿estás conforme? ¿Cómo vamos de tiempo? No sé si tengo... ¿Sí? Porque tengo algunas cosas... Tengo unas cosas que me encantaría que vierais. A ver, es una foto preciosa esta porque, bueno, a ver, hay muchísima gente que no conoce la capilla, como es lógico, ¿no? Hay muchísima gente que viene por vez primera. Y entonces no sé si hay algo que os llame la atención de esta imagen que os muestro. Bueno, las vigas, las 3 vigas que veis arriba son de mentira. Bien. Como todos sabemos, la historia, o la arquitectura más bien, es testigo de la historia, la arquitectura es icono del poder. Juan López lo que ha hecho es tratar de darle una capa más a ese grandísimo palimpsesto y ese grandísimo pastiche estilístico que es la capilla, porque en la capilla se juntan muchísimos elementos góticos, románicos, clasicistas. Entonces, de alguna forma lo que quiere evocar Juan López con estas 3 cerchas, que son cerchas delta que se llaman, ¿no? Que son las cerchas o las vigas que se utilizan en las naves industriales de carácter agrícola, era sumar una penúltima capa, digamos, a todo este grandísimo pastiche estilístico que siempre fue la capilla, porque la capilla es pura ficción, ¿no? La capilla es todo ¿no? Toda una superposición de estilos, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo que hace Juan López aquí es sumar, ficcionalizar el espacio de la capilla, ¿no? Hay mucha gente que no se entera. Hay mucha gente que entra y dice, ay, qué bonito, ay, qué luz. Pero muy difícilmente muchos, de repente, a ver, los arquitectos que conocen el lugar y, por ejemplo, este hombre... ¿Dónde estaba él? Bueno, esa primera foto que había un tío con rastas y con unos... Bueno, ese era precisamente el... Bueno, da igual. Ese era el arquitecto. Y el arquitecto giró la esquina, entró en la capilla y dijo, sois unos cachondos. Eso jamás podría ocurrir, es evidente, ¿no? Eso cedería, ¿no? Si fuera piedra histórica, ¿no? Porque lo que no apetece nada es que la gente se crea que lo que queremos es hacer el alarde de que técnicamente hemos sido capaces de emular la piedra histórica, cuando realmente lo que queremos es esa cosa más conceptual y más historicista, ¿no? De decir, oye, pues la historia también es testigo de mucha gente que se le ocurre en las naves industriales, ¿no? Total, que eso ocurrió en la capilla, pero en la otra sala, que es esta, que es una sala preciosa, que es una sala realmente preciosa, es Sabro Negro, que es un pintor estupendo. ¿Veis aquí arriba?
son vestigios de los frescos históricos del museo. Son frescos del siglo XVI, que se conservan como se conservan, lógicamente, ¿no? Pero son motivos a los que Juan López acude, ¿no? Para, bueno, de alguna manera se sirve de ellos un poco como estímulo formal para activar la capital del espacio, ¿no? Esto sería un tramo del entablamento, porque si os fijáis, bueno, hay una arquitectura clásica que más o menos se adivina en los frescos, pues toda esta parte de la derecha sería el entablamento cuyas metopas tienen angelitos. Todas las formas que veis básicamente están tomadas de alguna forma del fresco que permanece y que todavía puede verse en la parte superior, ¿no? ¿Qué ha hecho? Ha puesto unas reservas, ha cogido una máquina de arena a presión y ha desbastado todo el yeso, montando un Cristo absoluto, de modo que nos vamos asomando a los diferentes pasados que ha tenido el espacio como sala expositiva. ¿Por qué predomina el amarillo? Porque hubo un artista brasileño llamado Marlon de Azambuja que en el año 2017 hizo una exposición en la que pintó toda la sala de amarillo. Entonces, por lo general, claro, las exposiciones se acaban y el siguiente artista pues quiere pintar la sala de blanco de nuevo, ¿no? Entonces hay toda una historia en las paredes, ¿no?, de los diferentes colores que se han ido utilizando en cada exposición. De modo que si con las vigas él suma una posible ficción, con esta labor arqueológica redescubren nuevos pasados más o menos próximos, ¿no? Entonces, en el día y en la noche, porque son piezas radicalmente opuestas, Juan López es más Juan López que nunca, ¿no? Y eso es lo que consideramos que, bueno, que ha sido un acierto en su programación, ¿no? Estoy un poco perdido técnicamente, así que me parece que lo vamos a dejar aquí.